Bueno, en este video vamos a hablar de transformación de funciones y vamos a hablar de las relacionadas con compresiones, estiramientos y un tipo de reflexión. Entonces, si yo tengo mi función, que sería en este caso, hablemos de una función, acá vamos a representarla arbitrariamente, vamos a hacer un tipo de curva. Entonces, imaginémonos que esta es nuestra curva original. Yo puedo hacer transformaciones que generen que ella se estire. Entonces, miren que este punto va a quedar quieto, pero ya se va a estirar así. Entonces, cada uno de los puntos se estiran bien sea para arriba o bien sea para abajo. Pero también puedo hacer que ella se comprima. Entonces, la compresión sería esto. Miren que ya se hizo más chiquitita, pero manteniendo la misma forma. Y por último tendríamos un tipo de transformación que serían las reflexiones. Entonces si yo tengo mi función en blanco, puedo hacer que ella iba para arriba la parte de la curvita, pero ahora va a abrir para, o sea, va a ir para abajo. Es decir, los brazos que abrían hacia abajo ahora van a abrir hacia arriba. Entonces acá estamos hablando de estiramientos, compresiones y reflexiones. En esta video explicación vamos a mirar entonces en términos generales cómo desarrollar los estiramientos, las compresiones y las reflexiones. Bueno, entonces, imaginemos que nosotros tenemos nuestra función original f de x. Cuando yo en mi función original f de x la multiplico por un valor a, yo voy a generar automáticamente que ella se estire o se comprima. Es importante decir que a es un número mayor que 0. ¿Por qué? Porque si es menor que 0 lo vamos a ver más adelante. Entonces, si yo tengo acá representada mi curva, que cojamos muy convenientemente una función, como por ejemplo cojamos una parábola, entonces vamos a tener acá la función x al cuadrado. ¿Qué pasa si yo quiero averiguar cuál es el comportamiento de dos? Voy a cambiar de color, sería lo ideal para que diferenciemos los procedimientos. ¿Qué pasa si yo tengo y igual a 2x al cuadrado? Pues significa que cada uno de los valores de x al cuadrado que teníamos antes se van a multiplicar por 2. O sea que el punto en 0 va a seguir igual, pues porque 0 por 2 me da 0. Pero si acá había un punto que daba 1, ahora va a dar más arriba. Si había un punto acá, va a dar más arriba. O sea, cada valor va a ser mayor y por lo tanto vamos a tener un estiramiento de nuestra curva. ¿Listo? Por otro lado, si nosotros tuviéramos que la curva no está multiplicada por un número que sea 2, que miren bien que 2 entre cuánto y cuánto está. 2 es un número mayor que 1. Entonces, si el número es mayor que 1, va a generar un estiramiento. Pero si el número fuera menor que 1, estuviera entre 0 y 1, que fuera por ejemplo un medio, entonces ¿qué efecto va a tener esto? Pues que cada punto va a bajarse a la mitad de la distancia. Entonces este punto se va para acá, este punto se va para acá y me va a quedar una parábola aproximadamente con la misma forma pero que está más abajo. O sea, esto sería la de un medio de x al cuadrado. O sea que el efecto de multiplicarlo por un número entre 0 y 1 es comprimirla, pero si la multiplico por un número que es mayor que 1, voy a generar un estiramiento. Entonces tengamos claro acá, y es que un medio está entre 0 y está entre 1. Entonces ya tenemos en últimas como el principio básico de compresiones y estiramientos. Entonces, compresión y estiramiento. Entonces, decimos que f de x multiplicada por a, donde a es mayor que 0, entonces se va a estirar, se estira si a es un número mayor que 1. 5, 10, entre más grande el número, mayor el estiramiento. Y se va a comprimir si el número está entre 0 y 1. Entonces piensa en un medio, un tercio, 3 cuartos, 5 octavos. Cualquier número que sea más pequeño va a generar una compresión de nuestra función.
Importante, todo esto sucede para números mayores que cero. ¿Por qué? Porque si el número fuera menor que cero, el efecto sería diferente y no estaríamos hablando simplemente de compresión o de estiramiento, sino que estaríamos hablando de una reflexión. Entonces veámoslo de un modo, digamos que organizado. Entonces, imaginemos que tenemos nuestra función f de x multiplicada por menos. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener acá representada mi función original. Cojamos la función cúbica. Uy, perdón. Y esta va a ser mi función f de x. Entonces, ¿qué pasa si la multiplico por menos? Entonces, si yo hago menos la función, cada valor que me dé de resultado va a cambiar de lugar. Entonces, el 0, pues 0 positivo o 0 negativo es lo mismo. Pero este punto que está acá arriba, ¿qué va a pasar? Se va a ir, si esto valía 3, con el menos va a valer menos 3. Este punto valía 5, ahora va a valer menos 5. Si este punto valía menos 2, ahora va a valer 2. Si este punto valía menos 6, ahora va a valer 6. ¿Y cuál va a ser el comportamiento entonces de nuestra función? Va a ser este. Es decir, va a ser una reflexión. Entonces, las reflexiones, en este caso solo vamos a hablar de reflexiones con respecto al eje horizontal. O sea, lo que estaba arriba se fue para abajo y lo que estaba abajo se fue para arriba. Entonces acá vamos a hablar de reflexiones. Entonces, ¿cómo se van a dar las reflexiones? Y estas van a ser reflexiones con el eje X. O sea, siempre que vamos a multiplicar por fuera con un número negativo, lo que vamos a hacer es que lo que estaba arriba se va para abajo y lo que está abajo se va a ir para arriba. Entonces, menos, entonces no lo veamos, veámoslos en general. A por f de x, si a es menor que 0, causa una reflexión pero además de eso va a causar una compresión y un estiramiento. Entonces pensemos que si esta es nuestra función f de x, que en este caso sería la función cúbica, x a la 3. ¿Qué pasa si a mí me dicen que es menos 2x a la 3? Entonces, ¿qué pasaría con menos 2x a la 3? Esta sería y. Significa que hay dos transformaciones. Hay una reflexión por un lado, o sea, nuestra función original se reflejó, que es la que tengo en naranja, pero además de eso, si ustedes miran el menos 2, quiten el signo, el menos es de la reflexión, el 2 va a generar un estiramiento. O sea que este punto va a quedar ahí, pero este que estaba acá se va a ir para acá y este punto que estaba acá se va a ir para acá. Este punto que estaba acá se va a ir para acá y este punto que estaba acá se va a ir para acá. Espere porque eso me quedó feo. Listo. Entonces, siempre que yo multiplique la función externamente por un número, va a tener dos efectos. Un efecto, como mínimo, pueden ser dos. La función se puede estirar o se puede comprimir, pero adicionalmente a eso, ella también puede presentar una reflexión. En los siguientes videos vamos a hacer ejemplo juntando estas transformaciones con las que ya habíamos mostrado antes, que son las de desplazamiento lateral y vertical.